Claro que sí, una vez más aquí en la W son las 5:30 de la tarde de este lunes 6 de mayo. Nos acompaña hoy Javier Ruiz, Natrol, unos invitados de lujo, efectivamente. Como recuerdo. Sí, como recuerdo. Como recuerdo puede estar bastante bien. Sí, para este lunes 6 de mayo, 5:30 de la tarde. En la Comunidad de Madrid ya estamos alcanzando unas cifras altas. ¿Cifras? No. Temperaturas altas. Unas cifras altas de temperatura. Unas temperaturas altas en cifras. Y letras. Sí, ¿no? Harán unos 20 grados aproximadamente y se está súper a gusto en la Comunidad de Madrid, aquí en la capital, desde el barrio del P. Hoy estamos con Nacho. ¿Nacho? Sí, hola, buenas tardes. Nacho, de apellido Nacho. Y bueno, pues yo, como siempre, pues ya sabéis quién soy, que no hace falta que me presente. Me llamo Robert Pattinson. Hoy nos acompañan un pacharán y una cerveza. Coleto. Para ver qué ocurre, ¿no? Para ver qué pasa, de qué no sé, es que no sé cuáles son nuestras inquietudes, ¿no? Ahora Las inquietudes a día 2019. 5, 6, ¿qué hemos dicho? Día 6 de mayo de 2019. Plena abstemia primaveral. Entiendo. ¿Tú ya conoces el efecto de cuando estás bebiendo un algo con hielos que te salpica en la cara cuando estás como inclinándote para dejar de beber, ¿no? Sí. Cae el hielo directamente encima de la bebida y te salpica. Hoy me ha pasado 2 veces. Una ahora mismo y otra antes, que se me ha metido dentro del ojo y nunca me había pasado eso. Es una gilipollez, pero está ahí, ¿no? Puede ser gustoso. Pero está ahí. Es como, escúchame, te puede el alcohol por el ojo, ¿no? No me ha picado, también te digo. No siento nada distinto, pero O te irrita o te desinfecta. no sé si llegaremos a una tercera. Igual me entra entre el ojo el hielo. O el vaso entero. El vaso se me explota en la cara, no sé. ¡Ay! Inquietudes. No, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, pues digamos que como una persona de nuestras edades, de nuestros rangos medios de edad, en nuestros días. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Muchas cosas. Pero muchas muy similares y que todos compartimos. Uh-huh. ¿Cómo por ejemplo? Véase. Ayer, sin ir más lejos, hablábamos el señor P.F. y yo en la terracita de casa. Y hablábamos, como no, un tema muy en boga estos días de todo el mundo, de nuestras sensaciones post-electorales con Bien. nuestros 29 añitos. Bien. ¿Qué decía P.F. y Nacho, de apellido Nacho, al respecto? Pues cosas como, joder, tío, estuve a punto de no ir a votar. ¿En serio? Yo también. Voté a las 6 de la tarde. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Porque no crees en la democracia representativa, supuestamente, que es nuestro... O sea, que es el modelo de político de nuestro país. O democrático, ¿no? No es... Para mí, realmente, la democracia supuestamente representativa representa... Los políticos se representan a sí mismos. No representan al pueblo. Cuando tú votas algo nada cambia. O sea, nuestra situación sigue igual. Uh-huh. Hay las mismas inversiones incluso menos en sanidad, en arte, en cultura, en educación, hay recortes, etcétera. Bueno, cómo van las cosas, el déficit de la deuda pública, o sea, la deuda pública nacional que hay ahora mismo. Hay una serie de problemas que están creados que han sido creados por esa casta que decía Pablo. Otro Pablo, no Pablo. Otro, F. No P.F.
Pero es eso, es como que encuentro que la situación postelectoral te Es sientes exactamente igual que la preelectoral, que la electoral y que la Justo. postelectoral. Sí, es que me has leído la mente. Bueno, pues yo creo que son cosas... Es la movida y es como que dices, interesantes pero a si es que, analizar. claro, no ocurre nada, no pasa nada, ellos siguen igual, de blindados, claro, es que está diseñado para eso, entonces no piensan en el ciudadano. Ujú. Nosotros no tenemos un trabajo medianamente... La gente, por lo general, no tiene trabajos correctamente remunerados, creo. La vida es carísima. ¿Es eso culpa de los políticos? Pregunto. Es culpa del capitalismo. El capitalismo es la madre de todos los países. Nos separamos por muros imaginarios que muchas veces te pueden costar la vida pasarlos. Bueno, yo creo que ahí lo interesante es un poco separar el tema, separar las grandes familias temáticas que rondan nuestra cabeza en un momento en el que yo creo que uno de los grandes problemas sociales de nuestra generación, y no solo de nuestra generación, sino de la gente que vive, de nuestros contemporáneos, es que a pesar de ser la gente que más nivel de información tenemos de la historia del ser humano, porque jamás hemos tenido acceso a semejante cantidad y variedad de fuentes con una facilidad como la que tenemos hoy en día, y a pesar de eso nos sentimos más perdidos, más incultos y más inválidos que nunca. Es una paradoja esencial y que explica muchas de las cosas de cómo creemos que entendemos el capitalismo, pero cómo creemos que entendemos la política. Creemos todo desde la inseguridad, porque hay tanta Y información. la ignorancia. Y la Total. ignorancia. Sobre todo en un Porque país como todo este. lo que te cuentan es una pincelada de algo. Correcto. Y entonces yo creo que es bonito separar. Porque por una parte decía, hemos empezado a hablar de política. La política es una cosa muy cultural, muy unida a la cultura y a la historia de un país y de una comunidad en concreto. En España la casta política es como es, porque bueno, pues porque llevamos menos años de política democrática que otros países que nos rodean, y eso genera una serie de problemas evidentes de, bueno, pues de una casta política, de un grupo político que se defiende a sí mismo como un lobby, igual que se defienden los empresarios, igual que se defiende la justicia. Y partiendo de ahí, ha caído. Y partiendo de ahí, nos podemos explicar ciertas cosas de nuestros políticos. Es decir, se pelean en el Parlamento y luego se toman cerveza juntos en el bar de al lado. ¿No te parece un teatro? Sí, efectivamente. No deja de ser un teatro de las pesadillas. No es como... De las pesadillas. Claro, o sea, es como... A mí me recuerda a la salsa rosa, pero en el mundo de la política. No deja de ser cotilleo. Uno de los grandes problemas de nuestra política. Es puro cotilleo. Pero luego me gusta separar temas. Porque luego introducíamos el capitalismo. El capitalismo efectivamente es la forma de comerciar y de transaccionar económicamente más eficiente que se ha inventado el ser humano. Pero que se A está día de volviendo hoy. obsoleta. Se ha demostrado con las crisis. Sí, obsoleta es que todos los contras que conllevaba pues están empezando a estallar. Claro, o sea, me refiero, estamos jugando con dinero ficticio. Correcto. En los bancos juegan con dineros en Absolutamente. mercados que no existen, de dinero que no existe, ¿no? Correcto. Pero eso no te lo explican en el colegio. En el colegio no te explican hacer una declaración de la renta, ¿no? La economía del día a día. Que lo pensaba ayer en el concepto y decía, digo, ¿y la economía del día a día? ¿Qué pasa con esa economía, tío? ¿Qué pasa con la educación de verdad también? Ese es otro tema, ¿no? El explotar las aptitudes de los seres humanos de tu país, las personas, etcétera. Sin buscar... Es que lo que se busca hoy en día con los programas educativos, lo primero son cortoplacistas. No se hacen medidas, creo, a largo plazo, pensando en vez de hacer borricos,
hacer gente competente y que te sobre la gente competente y puedas hacer un país más eficiente, ¿no? Ujú. De tal manera que puedas tener más jóvenes que puedan producir. Nosotros ahora estamos empezando a tener en España el problema de la pirámide invertida, ¿no? Va a empezar. El problema de las pensiones, la seguridad pública, la sanidad pública, veremos a ver dónde termina, etcétera. ¿No sería más de sentido común pensar en ese futuro que pensar en vamos a intentar que haya pensiones, vamos a intentar devolver esos, no sé ahora mismo en cuánto ronda la deuda pública española, pero lo último que he visto, que era de hace varios años, del 2013, 2014 o así, rondaba cerca de los 4.000 billones de euros, entre deuda de bancos a los mercados, de los españoles a los bancos, todo junto, ¿no? La deuda pública de la sanidad pública, ¿sabes? Lo que la seguridad social debe, todo. Rondaba los 4.000 billones, que es una barbaridad. El PIB español está cerca de el billón, un billón y poco. Ujú. O sea, producimos una cuarta parte de lo que debemos. Ese es otro problema. La deuda pública en España, el 50% está en manos extranjeras. Es que... Los problemas Es que, o sea, de estamos... un sistema del que hablabas, como el que Claro. hablabas. Nos hemos empezado a morder la cola con un dinero que no sé cuántos. Ellos están cobrando igual, pero el ciudadano medio es el que paga la vida de esos que están ahí en el puesto porque, bueno, ejercen lo que sea. Ellos luego personas serán quien sean, ¿no? Pero... Tío, basta ya. Pero ¿cómo sacas de todo esto? Porque dices, venga, ¿Cómo vamos, sacas de todo me esto? monto un partido político. ¿Qué posibles vías hay? ¿Te conviertes en lo mismo? ¿Tú crees? ¿Y si ¿Y si no puedes? te planteo lo siguiente? Que se nos ha olvidado una figura relevante de narices. Siempre lo ha sido, pero curiosamente, bueno, pues por algún motivo yo creo que es una cuestión de, bueno, pues del materialismo y del consumismo y tal, que ha implantado un sistema como el capitalista, pero nos hemos olvidado de los pensadores, de las grandes mentes, de la filosofía. Lo que de ya los supuestamente referentes. no hay. Queremos, Los líderes. Nosotros queremos, y así se nos educa, que los políticos nos solucionen todo. Los políticos somos nosotros mismos, además es una profesión más, ya no es una vocación, son profesionales. Sí, sí, ¿Vale? totalmente. Les preparan para eso y como Claro. cualquier persona preparada, pues Como los futbolistas. muchas veces pierden parte de esa visión crítica porque les han preparado de una forma determinada. Por lo tanto, ya no ves los problemas desde arriba, es una visión holística, sino ves los problemas desde las juventudes del PP, las juventudes del Partido Socialista, las juventudes de Podemos. De si, Ya si estás- votas a no sé quién, eres tal. Sí, pero digo incluso el político profesional. El político profesional le han preparado para no tener una visión crítica, porque no merece la pena. ¿Quién puede tener una visión crítica? ¿Quién puede solucionar hoy en día problemas a los que nos enfrentamos? La filosofía, los grandes pensadores. Los grandes pensadores que ha sido tan importante a lo largo de toda la historia, y cuanto más nivel de en el momento de la historia que más nivel de información tenemos y más tal, menos estamos confiando en esa gente. El posmodernismo ha empoderado mucho al individuo, muy bien para unas cosas y muy perjudicial para otras, pero realmente, desde un punto de vista más antropológico, el ser humano es un animal social. Entonces ese individualismo en el que no. Si yo gracias al progreso, yo gracias a la información, a los medios de comunicación, etcétera, puedo tener una visión absolutamente clara de la realidad. ¿Así? ¿Y quién está detrás de esos medios de comunicación? Claro. Porque detrás de esos medios de comunicación está el director de un tal que tiene unos objetivos y unos intereses de cual. Y detrás de ese cual, entonces, los Y políticos, los que pagan la publicidad los son empresarios, los políticos, los grandes medios de comunicación, son todo unos lobbies compactos de una agresión entre ellos. ¿Quién puede solucionar esto? ¿Los políticos? ¿O alguien que esté por encima de eso,
que no tenga un interés político, que no tenga un interés económico, que no tenga un interés marketingiano, que diga, bueno, pues grandes pensadores. ¿Hay grandes pensadores? Sí. Claro que los hay. ¿Salen en las noticias? ¿O las noticias son cotilleo político, sucesos y deportes? ¿Eso es casualidad? No. Esa gente no interesa, porque esa gente tiene un pensamiento crítico, un pensamiento holístico, que es la gente que puede solucionar, que puede decirle a los políticos, por ahí no se va. Porque yo tengo una visión equilibrada, pues yo no soy del PP o del PSOE, yo tengo una visión equilibrada de lo que veo desde arriba. Entonces yo creo que la política llega a un punto en el que hay muchos de los problemas, los políticos, yo no dudo de las virtudes que tienen muchos políticos, como por ejemplo, oye, pues yo qué sé, hostia, hacer los presupuestos generales de un Estado tiene que ser una cosa fácil, tiene que haber gente ahí inteligente. Puedes estar más o menos de acuerdo con la repartición que se haga en dichos presupuestos, pero tiene que ser una cosa compleja. O sea, gobernar no es una cosa fácil, y digo yo que será gente que no todo lo hace mal. Simplemente, ¿cuál es el problema? Que en un país especialmente como este, pero yo creo que es un mal global, yo creo que nos educan un poco en el posicionamiento. Tú posiciónate. Antes de tener una visión crítica, posiciónate. Joder, ahí empezamos mal. Yo creo que lo que hay que buscar siempre es el equilibrio. ¿Y qué hay que hacer para equilibrarse? Saber lo que dice el Barça, saber lo que dice el Madrid. Naces y te dicen, chaval, tú eres del Atleti. Déjame que vea jugar al Atleti, que a lo mejor me gusta más cómo juega el Madrid. Es un ejemplo estúpido. Pero la política es igual. Nacimos, y además ya no solo que te posicionen, sino que aunque no te posicionen, te obligan a que te posicionen. Oye, tienes que tener una opinión sobre esto. Y si no, estás fuera. Y si mi opinión es más global, y si quiero leer a este referente, y luego quiero leer a su contraparte, y luego quiero leer al discípulo del referente y al discípulo de tal, y a partir de ahí hacerme yo una idea propia. Claro, sí. Sin un posicionamiento claro. Tu propia opinión, porque a lo mejor, pues, bueno, a lo mejor no, siempre va a ser así. La opinión de cada uno está forjada por lo que ha leído, por lo que ha escrito y conforme, o sea, con lo que ha escrito, lo que ha leído, lo que tal, no sé qué, todo lo que te llega, tú luego, conforme a todo eso, tú te dices, me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto, y te forjas un, ¿no? Claro, pero si el problema es que tú hablabas de la educación. No, bueno, es que, ¿cuál es el problema de la educación de este país? Yo creo que principalmente se resume en que es un país en el que no quieren que tengamos un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es doloroso, es difícil, y crear una juventud con un pensamiento crítico puede hacer tambalear los pilares de, bueno, pues estos estamentos y tal, que están muy cómodos, que se protegen, que hacen el teatrillo en el Parlamento y luego se toman una cervecita juntos, que hacen el teatrillo presentando las cuentas anuales a sus inversores, pero luego hacen pactos en agresión entre ellos, que pagan impuestos en cualquier otro sitio menos en España porque la fiscalidad es más amigable, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto... Que su primo tiene una constructora que cual... ¿Por qué? Porque nosotros, en el fondo, los españoles aceptamos todo ese tipo de cosas. Claro. Por tanto, aquí es el colegueo, y bueno, pues sí, es que mi hijo trabaja en una multinacional muy importante y tal, pero no criticamos, no es que no critiquemos, porque criticamos un huevo, pero no tenemos ni idea de criticar. Pero no tenemos visión crítica, ¿no? No tenemos ni idea de criticar. No tenemos Básicamente. Sí. Criticamos mucho, pero no tenemos ni idea de criticar, sí. Eso es muy español. La educación, clave. Pero clave, ¿qué falta para mí en este mundo? Gente sin intereses. Y... Económicos, sin intereses económicos, ahí está la clave. Y brillantes. Es decir, tenemos una serie de problemas complejos. No podemos venir aquí a hablar delante de un micrófono porque todo aporta y porque las visiones de un piso en el barrio del Pilar son igual de válidas que las visiones que pueda tener un tío en el Congreso de los Diputados. Pero una cosa son visiones, reflexiones. Es muy importante que nosotros reflexionemos, pero nos hace falta gente brillante. Ya no está. Nos hace falta escuelas de filosofía y que esa gente salga en las putas noticias. Que a esa gente se le dé relevancia. Claro. Pues esa gente es la que... Pero, o sea,
¿Cuál ha sido el problema en las elecciones que veíamos ayer con P.F? Digamos, ¿realmente vemos capacitados a esos políticos para resolver nuestros problemas? No. Ahí están los problemas. Entonces, ¿a quién acudimos? Pues nos falta una figura. Encima acudimos a ellos. Claro, pero porque no podemos Porque acudir a nadie más. la otra opción es nada. Y ellos tendrán que mejorar. ¿Y quién ayuda a mejorar a esa gente? Gente por encima de eso. Por encima, Con intereses no en cuanto a jerarquía. económicos. Por encima en cuanto a A lobby. visión, A lobby. Claro. Y para mí eso explica muchas de las cosas. Y luego esos pensadores generan corrientes. Y esas corrientes son las que tenemos que ir, bueno, pues desde el pensamiento crítico. Pues las corrientes también, no los grandes pensadores tampoco son solucionadores del mundo. Ellos dan una visión y desde el pensamiento crítico que deberíamos tener nosotros, deberíamos aprender a quedarnos con lo mejor de las diferentes visiones que vamos teniendo. Es decir, se acaba la Edad Media y hasta mediados del siglo XX, ni más ni menos, o sea, nos pasamos ahí 5 siglos creyendo a pies juntillas en el progreso. El progreso de la leche, pues eso, el pensamiento ilustrado, el triunfo de la razón, la ciencia, los grandes inventos, pum. Eso es la leche. Eso hace al ser humano súper optimista, súper poderoso. Y los grandes pensadores van hacia allá. El modernismo, la modernidad el progreso es la salvación. El progreso es... E Internet es la salvación. Claro. Y yo creo que el culmen de todo eso efectivamente es Internet. O sea, Internet para mí es el culmen del progreso humano. Sí, de poder estar Javi ahí jugando al Fornite con su hermano a través de una consola, en Internet, jugando con 100 personas más, en una batalla total, con un mapa. Pero nosotros nos enfrentamos ahí a otro curioso dilema. Y es que nosotros nos educan en eso, progreso humano, la multinacional, eso es estupendo. Y tú aspira a eso, chaval, que eso es lo que ese es el futuro. Claro, eso es el futuro. Y no pienses en otras cosas, deja de pintar cuadros, chaval, que se te está yendo la... Deja de grabar. Tal cual, vale, ese es el futuro. Pero, sin embargo, bueno, pues nos metemos la correspondiente leche económica, la crisis, los problemas del capitalismo de los que hablabas y tal. Y entonces de repente nos empieza a interesar, del modernismo pasamos al posmodernismo. Oye, espera, que es que yo ya no creo en verdades fundamentales, en verdades globales. ¿El progreso es bueno? ¿O el capitalismo y la democracia son buenas? Esas son las ideas fundamentales del modernismo, ¿no? El progresismo y tal. Y ahora decimos, espera, no, a ver. Aquí cada uno tenemos nuestra visión, yo tengo mi forma de ver las cosas y tal, y a partir de aquí critico individualmente. Esto es interesante, creo que hay que quedarse con las cosas positivas de esas, pero el posmodernismo genera otros problemas. Genera problemas de un excesivo individualismo que está haciendo daño a esta sociedad. No, es que como no hay verdades fundamentales y lo que es verdad es lo que diga yo, que eso no es lo grande el problema del... No. Tú tienes una verdad y yo tengo otra. Bueno, pues fenomenal, a ver cómo alcanzamos acuerdos ahí. Claro. Se nos está olvidando igual que somos un animal social. Y eso me parece otro punto interesante. ¿Y eso quién lo hace? Bueno, pues son pensadores que van guiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra tal, y que son interesantes leerlos, entenderlos. Son gente que está por encima de una votación, son gente que está por encima tal. Ahora, el otro día leía cosas sobre... ¿cómo se llamaba el tío? Es un referente ahora a la filosofía alemana y tal. Y el movimiento un poco que están acuñando en los últimos años y tal se llama el nuevo realismo. Y esta gente lo que está diciendo ahora es, con la realidad, estos ya como que están casi dejando atrás el posmodernismo, que es un poco el dilema que teníamos nosotros. Sí, progreso, pero aquí lo importante soy yo, que aquí si no me mienten todos. Y de eso esta gente pasa, los del nuevo realismo, por una parte, para empezar, dicen que la filosofía, que es lo que me mola un poco de ese movimiento también, que la filosofía tiene que tener un papel muchísimo más importante en la sociedad actual. Pero luego, en cuanto a su ideología, ellos un poco lo que están explicando es que
el problema del posmodernismo es esto, y si a lo mejor nos hemos impuesto una importancia individual y tal, que a lo mejor también tiene sus contras, entonces esto es lo que dicen es, no es que cada uno tengamos nuestra realidad, o sea, hay una realidad que es la que es. Lo que pasa que esa realidad es mucho más amplia conceptualmente de lo que veníamos definiendo. ¿Qué es la realidad? Bueno, pues la realidad es, pues eso, en qué se dividen los presupuestos generales de un Estado, en educación, en deporte, en tal, ¿ves? Pues eso es la realidad de un país. No, la realidad de un país es mucho Es más. su historia, su contexto. Su historia, sus sentimientos, su ideología, las Su cosas pasado. que les mueven, su pasado, los intangibles, entonces todo eso es la realidad. ¿Qué pasa? Que antes veíamos la realidad como una cosa más limitada. Luego lo empezamos a ver como una cosa más individualizada. Y esto lo que ven es como una realidad súper amplia, que eso hace que sea muy complejo entenderla. Pero que no tenemos por qué entenderla a lo mejor cada uno de nuestro punto de vista. ¿O sí? Son simple, no sé. Y yo creo que esa gente hace que a la hora de hacer una cosa tan práctica como meter una papeleta en un sobre y dejarla en una urna, bueno, pues un acto muy representativo, pero es muy práctico, muy... pues, no sé, estoy haciendo una cosa, ¡pum! Pero que te hace reflexionar. ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde la visión que yo tengo de mi país? ¿Desde una realidad súper global? ¿Estoy votando de una forma crítica? ¿Estoy votando porque he visto el último debate en televisión española y el Pablito iba con una camisa súper bonita o el Pedro le quedaba súper bien el traje o sea, ¿por qué estoy votando? Ya. Y No, es que crítica... votamos porque la gente yo creo que se siente muchas veces la presión de es que históricamente es algo súper importante. ¿No? Y puede ser importante. Lo es. Hay mucha gente que no tiene esa opción. Quiero decir, ole a la opción. Pero que la cuestión no es... La opción. La cuestión es con qué trasfondo lo haces. Con qué... Estás reflexionando sobre lo que votas. Te lees el programa electoral. ¿Estás de acuerdo con los puntos de vista de cada partido, de cada programa? Yo creo que hay que tener una representan, visión ¿no? crítica. En este país no lo tenemos. Pero ¿por qué no se educa en ello? ¿Tú crees que a quien votas tú define quién eres? En absoluto. Para nada. La política es una cosa muy concreta. Un programa electoral, por mucho que te suelten un tochaco, es una cosa muy concisa. Yo estoy de acuerdo incluso, bueno, pues votas a X y estás de acuerdo con un X% de su programa. Con otro X% Claro. ni siquiera estás de acuerdo, pero bueno. Si votas y me parece fenomenal y votas con todas las consecuencias. ¿En qué porcentaje te sientes representado con el partido al que has votado? ¿En qué porcentaje? Sí. Pues probablemente menos de un 50%. Pero porque la realidad es muy compleja. Yo ahí también intento entender a los políticos. O sea, nunca llueve a gusto de todos. El país es una cosa súper diversa. Por eso dices, ¿te representa un voto político? Por supuesto que no. Porque un país y una persona es una cosa muy diversa. Y tú puedes estar de acuerdo con con la socialdemocracia o con el neoliberalismo y tener otras 500 millones de perspectivas en las que estar de acuerdo con una persona que no piensa como tú políticamente. La vida es una cosa muy amplia y puedes entender exactamente igual que otra persona que ha votado otra cosa el amor, la amistad, la familia o el puñetero universo, yo qué sé. Claro que no te define, por supuesto que no. ¿Qué es para ti lo más importante en esta vida? Lo más importante en esta vida, yo creo que dignificar la vida. La vida es una cosa absolutamente ¿Qué es apasionante. dignificar? Pues ¿Desarrollarla? ¿Vivirla? yo creo que más que desarrollarla, porque desarrollarla es un término complicado. Porque ya no se están metiendo. Bueno, pues es que no sé, no se desarrolló muy bien porque no llego a ser director de una empresa. Ya. Y desarrollar la vida es un término complicado. Es Cada muy uno tiene ambiguo. su carrera, claro. Que una Más que cosa no eso- salga no significa que haya sido que esté mal, entiendo. Correcto. Y te has podido desarrollar con Totalmente. 500 leches más que un tío con un éxito. Claro. O sea, más que desarrollarla, a mí lo que me parece bonito es que cuando
entiendes un pelín de metabolismo humano, de metabolismo animal, de metabolismo en general, o de metabolismo vegetal, te das cuenta que es una cosa absolutamente sofisticada y eso lo hace muy bonito. Entonces, la vida, pero no la vida humana, una hormiga que vive por ahí, que está pasando por tu ratón, es una cosa muy sofisticada. Y creo que eso tiene un valor intrínseco bestial. Entonces, a mí lo importante, bueno, pues nuestros problemas sociales son problemas de... Los seres humanos siempre tenemos problemas sociales porque somos animales sociales, pero a mí me parece más bonito darle a la vida el valor intrínseco de la vida. Es decir, lo típico que se dice ahora en Instagram, pues, levántate y aprecia tu vida porque sí. Pues en realidad para mí eso justo es más importante. Eres una máquina mega sofisticada y además natural. Fruto de mogollón de casualidades. Yo no sé si creo en algo o si creo en nada, pero son casualidades tan sofisticadas y tan bonitas que yo, para mí, eso es lo que más valor le doy. La política y todo eso, bueno, pues nos mantiene entretenidos como animales sociales. Las hostias, las crisis económicas nos hacen sobrevivir, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, pero yo les doy una importancia muchísimo menor que al hecho de que eres un tío que funcionas por un latido cardíaco que se produce por una diferencia de sodio y potasio. Es una sofisticación bestial. Y eso hay que apreciarlo, tío. Sí, y hay que apreciarlo a la hora de decir, voy a matar a esa araña que me molesta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es sofisticada, ojo. ¿Crees en la vida exterior? Sí. Tiene que haber algo, es imposible, tío. Sí. Te di a ti alguna vez, a mí es que me flipó, tío. Y reconozco que es un documental que ni siquiera me entero porque me quedé súper sobao. Pero empezaba con un dato, era un documental sobre un poco el conocimiento que tenemos hasta ahora el ser humano del universo. Sí, un documental de la BBC que lo he visto hace poco que corresponde el tema de la arena, ¿no? Sabía que ibas a decir eso. Es que me parece bestial. Sí. A mí el dato me parece La comparación increíble. de que ni con todos los granos de la arena del mundo, de todas las playas, nos podríamos hacer a la idea de lo que es el todo. Sí, o sea, más o menos lo que venían a decir es que creo que somos capaces, no de ser conscientes, no conocemos cada una de las estrellas, pero de ser conscientes de que existen tantas estrellas con sus correspondientes sistemas como granos de arena puede haber en el planeta Tierra. Como hostias, no va a O haber. más. O más, claro, eso es de lo que podemos llegar a ser conscientes. Ya, claro, hacer una comparación para que alguien de nuestra calaña, una persona, un ciudadano medio, se pueda hacer a la idea de la ecuación matemática que haya que habrá detrás de eso, vete tú a saber. Entonces, bueno, pues dándole a la vida la importancia y la sofisticación que se merece, pero aún así, joder, me parece que tiene que haber algo. Es muy grande esto, tío, para que nos hayan dado unas condiciones similares. ¿Has visto Aliens alguna vez? Yo no, tío, no he tenido la suerte. ¿Has sentido presencias? Pues creo que no soy una persona especialmente sensible para eso, o es que a lo mejor simplemente nunca me he encontrado con una presencia. Porque, joder, yo muchas veces cuando escucho a ti o a mi pareja o a colegas en plan de, tío, pues yo noté una vez que había... A mí nunca me ha pasado. No sé si es que nunca me he encontrado con esa presencia o es que a lo mejor me falta esa parte de la sensibilidad. Claro. Pero ahí tienen que existir presencias o alma o energías. Supongo que son una cuestión energética de unas energías que dejas aquí cuando te vas no sé dónde. No entiendo muy bien cómo funcionan esos temas, pero estoy seguro que la gente que siente algo... Cuando tu corazón se apaga, ¿cómo te lo imaginas? Buena pregunta. Bueno, yo creo que al final eso... Puedes divagar, ¿eh? O Yo- sea, me refiero, no tiene por qué ser un discurso... Vale. Sí, no, yo es que ahí divago siempre en la misma dirección, pero porque quizás ahí peque de una persona muy realista. Tengo unos tirillos. Yo creo que mi opinión de las cosas, cuando me preguntas ¿qué te parece importante? A mí me mola mazo el concepto de vida, ¿vale? Pero
creo que la vida es intrínsecamente bonita, sofisticada, apreciable y valorable. Y sin embargo creo que solo es vida. Es decir, cuando se acaba, pues hay muerte. Y sin embargo, es decir, pues me cuesta pensar en más allá. Dices, mi corazón se apaga, tío, pues supongo, yo lo pienso así. Supongo que dejaré de sentir y punto y final. Pero luego, desarrollando un poco eso, efectivamente, oye, ¿y por qué Álvaro de repente me dice que, joder, pues tío, es que nota una presencia? No puedo no creerte. Si me dices que has notado una presencia, has notado una presencia, ¿no? O sea, no sé. No te considero una persona mentirosa. Pues si me estuvieras todo el día contando mentiras, diría, sí, tío. Pero conozco a gente que dice la verdad y que dice, bueno, pues he notado Sí, presencias. Ya. Entonces dice, ¿y cómo se explica una persona como yo eso? Si yo estoy diciendo que cuando te apagas, por muy bonita que sea la vida, cuando te apagas, igual que un ser humano que se apaga una hormiga, que se apaga un clavel o un jazmín que tienes en la terraza. Pues bueno, yo ahí entiendo que es que la energía ni se crea ni se destruye. Y entonces, bueno, pues sí que a lo mejor dejamos ciertas energías que se quedan ahí y que una gente sensible a ese tipo de energías o a esa energía en concreto es capaz de sentirla y de decir, sí, mi abuela ha estado aquí o me ha visitado hoy. Yo creo que eso no, la gente no miente. Hay mucha gente que ha dicho que ha visto cosas, que ha visto, que ha sentido cosas, que tal. Yo no sé explicarlo, porque para mí cuando vives y cuando mueres. Pero lo explico de una forma energética. Yo es como lo veo. No entiendo muy bien el concepto del alma. O sea, yo creo que el alma es La energía. como le llamamos a la dignidad de la vida. La vida tiene una dignidad muy bonita, un valor intrínseco bestial que no sabemos definir y que le llamamos alma. Pero no sé definirlo más que como energía. Pues eso es una energía, que las palmas, pero hay una energía de Álvaro que me parecía un tío súper tal y que se ha quedado ahí. Ese es su motor. O era su motor. Sí, probablemente. Era un motor, bueno, pues más intangible que el corazón, pero era un motor y estaba ahí esa energía que tenía esa persona. Yo siempre lo he pensado así. No sé, o sea, no tengo un pensamiento religioso. ¿Qué en ese ¿Qué opinas de la grandeza? ¿En cuanto a qué? Te voy a poner dos nombres sobre la mesa. Kant. Dalí. Me gustan los nombres. Pues sinceramente, probablemente sean los referentes románticos de los que hablaba que faltan en el día de hoy. Independientemente de que su pensamiento nos cuadre o no nos cuadre a muchos. No voy al pensamiento, voy al concepto de la grandeza, por el tema del individualismo del que tú hablabas. De si de verdad es tan representativa para ti esa grandeza a nivel histórico. No, porque conocemos tantas estrellas como granos de arena en la Tierra. Por lo tanto, Immanuel Kant a la historia del universo significa absolutamente nada. Que son necesarios para la realidad paranoica del ser humano y lo que hablábamos antes, son diferentes realidades. ¿Que nos vendría bien tener un Immanuel Kant del siglo XXI? Seguramente. ¿Que sea mucho más relevante que tú? Sinceramente no lo creo. No creo que Barack Obama sea un tío más importante que tú. No lo creo. Creo que tenemos un problema con los ídolos también, los seres humanos. O sea, es naturaleza porque los líderes existen y somos animales, pero creo que les los sobreencumbramos. Claro. No creo mucho en la grandeza de los personajes históricos. Me interesa muchísimo las gentes privilegiadas para resolver nuestros problemas. Lo que transmiten, lo que contaron, la obra, el legado, ¿no? Pero relativizando su importancia. Claro. ¿No tiene más importante tu madre o Immanuel Kant?
¿No? Sí, sí, totalmente. En eso estamos. Si, si tuvieras una vía que pudieras hacer lo que quisieras, ¿Una vida o una vía? una vía Una vía. que pudieras hacer lo que quisieras, Un camino una de varita, libertad. un truco de magia, tuvieras una vía en la que pudieras hacer lo que quisieras, ahora mismo, ¿qué harías? Probablemente intentaría simplificarlo todo. No sé qué significa eso, pero creo que el progreso nos ha adelantado y creo que lo que me interesaría a mí es volver a simplificarlo todo, no para no volver a progresar, sino para entender hacia dónde teníamos que progresar. Si tuviera una varita probablemente volvería a la revolución industrial y hablaría con la gente influyente de la revolución industrial y diríamos, ¿de verdad necesitamos eso? ¿O necesitamos esto otro? Creo que volvería atrás de nuestras raíces del progreso para entenderlo un poco mejor. Pues yo creo que con esto es suficiente. Sí, a todo voy a volar, Alvarito. Muchas gracias y son las 6:20 de este 6 de mayo de 2019. Un placer. Igualmente.